Hay muchas recetas para las que vas a necesitar derretir chocolate. En este video te voy a enseñar dos formas de hacerlo y te voy a dejar algunos tips para que te sea bien fácil y no te falle nunca. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo derretir chocolate. Si quieren derretir chocolate, hay dos formas que son las más usadas. Voy a empezar explicándoles cómo hacerlo en el microondas, que es la forma más fácil. Para eso, arrancamos en una tabla cortando nuestro chocolate en pedacitos chiquititos. Esto lo hacemos para ayudar a que se derrita más fácil. El chocolate más fácil de usar y de derretir que les recomiendo es chocolate baño de repostería, que es el que estoy usando acá. Una vez que terminé de cortarlo, primero lo llevo al microondas por 30 segundos. Luego de pasado este tiempo, ven cómo está, acá lo empiezo a revolver un poco. Luego de un minutito de revolver, lo vuelvo a llevar al microondas unos 20 segundos más. Después de esos 20 segundos, continúo revolviendo. Algo que mucha gente piensa es que derretir chocolate es ponerlo en el microondas el tiempo suficiente hasta que salga derretido, y no es así. Si ustedes hacen eso, el chocolate seguro que se les va a quemar. Lo que tienen que hacer es ponerlo de a poquito, lo sacan, lo revuelven mucho y lo vuelven a poner. Acá ven que después de batir un minuto más o menos todavía no está totalmente derretido, así que lo llevo 20 segundos más. El chocolate, como es un muy mal conductor del calor, requiere que nosotros lo revolvamos cada 20 o 30 segundos de microondas. Esto lo vamos a repetir hasta que lo vean totalmente derretido. Luego de repetidos varias veces esos pasos, ven que van a llegar a un chocolate bien sedoso, líquido, espectacular. Para la segunda forma, vamos a derretir nuestro chocolate a baño María. Para eso, también vamos a arrancar cortando nuestro chocolate en pedacitos chiquititos. Una vez que lo tengan todo cortado, lo pasan a un bol metálico. Acá ya se pueden llevar la tabla y reservamos un segundo este chocolate. Seguimos moviéndonos a una hornalla, arrancan con fuego alto, ponen una ollita arriba y agua, que no llega a la mitad de la ollita. La idea es que se apoyan en el bol metálico arriba, este no esté en contacto con el agua. Esto lo dejamos así, a fuego alto hasta que llegue a hervir. Si su ollita tiene una tapa, tápenla porque va a hervir más rápido de esa forma. Pasados unos minutos lo van a tener así. Cuando esto esté hirviendo, bajen el fuego al mínimo o directamente apáguenlo. Y apoyan arriba el bol metálico con chocolate que preparamos antes. Mientras este chocolate se va calentando, ustedes lo van a ir revolviendo constantemente. La ventaja de ir calentando algo de esta forma es que va a ir tomando temperatura mucho más lento que si tuviera fuego directo. Aún así, no dejen de estar atentos. Una vez que el chocolate esté totalmente derretido, ya sáquenlo del agua. El chocolate se quema a muy baja temperatura y si bien de esta forma se va calentando lentamente, si lo dejan demasiado tiempo se va a terminar quemando igual. Y por último, si no tienen bol metálico pueden usar uno de vidrio. Pero sí presten mucha atención que ese bol sea apto para horno o para altas temperaturas. Si no, apenas lo pongan acá se va a terminar rompiendo. Ven que acá este chocolate ya está totalmente derretido, así que cuando lo ven así, pueden sacar este bol. Yo voy a tirar el agua, me llevo la hornalla y de paso les muestro cómo reciclar este chocolate si les llega a sobrar de alguna preparación. Lo que hago es en un papel manteca volcarlo todo. Si quieren lo esparcen para que se enfríe más rápido y cuando lo tengan así lo vamos a dejar media horita que se enfríe. Pasado ese tiempo van a ver que se endureció totalmente y que se despega súper fácil. Este chocolate lo pueden volver a cortar, derretir y usar como si fuera nuevo. Y aprovechando que ya saben cómo derretir chocolate, les recomiendo ver mi video de cómo preparar paleta de chocolate. Les va a encantar. Antes de irte, por favor te pido que me digas abajo en los comentarios si este video te sirvió o si querés que te enseñe alguna otra receta. Y no te olvides de darle like al video y si querés mantenerte al día de todo, suscríbete al canal también. Nos vemos la próxima.